Ponernos nuevamente en pies y este momento vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 6 de Hechos, versículos del 1 al 7. Capítulo 6 de Hechos, versículos de 1 al 7, y dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Señor, te agradecemos por tu palabra leída, Señor, y ahora prepara nuestro corazón para que sea expuesta por nuestro pastor y, Señor, que sea de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengan la bondad, pónganse, tomen asiento. La iglesia constituye el centro de atracción para quienes, teniendo una fe común, creyendo en Jesucristo, sabiendo que hay un Dios Padre Todopoderoso y un Espíritu Santo que nos inspira, nos motiva, nos da este tiempo de reunión. Primero para abrazarnos, juntarnos y ver
cómo el Señor nos ha bendecido. Pero también queremos compartir las cosas que suceden durante la semana y decir lo que Dios ha hecho. Me da mucho gusto tener a los ancianos ya rejuvenecidos, a los tres, y darle gracias a Dios por eso. Igualmente, dar un abrazo a la familia Mora García, toda la familia, porque han tenido una pérdida importante en la familia y nosotros hemos estado pendientes, orando y pidiendo que el Señor les consuele. El Señor tiene caminos que no entendemos y tiene puntos de partida y de finalización en nuestra vida. El Señor también los marca y Él sabe cómo. Pero queremos decirles que les amamos mucho. Hemos pensado en Juanito, hemos pensado en toda la familia Mora Rivadeneira, que están integrados totalmente en la iglesia, con Gonzalito y María Elena de la misma manera. Que el Señor les guarde, que el Señor los bendiga siempre. En la serie que nos hemos planteado de reflexión durante estos domingos, hemos seguido muy de cerca el proceso de la conformación de esa primera iglesia. No me gusta decir la iglesia primitiva, porque parecería que van a salir con lanzas y con espíritu de lucha indígena de los antepasados. Es la primera iglesia que se conformó. Es la iglesia que dio forma y dio orientación de cómo debe constituirse una congregación. La primera idea que tengo es que todo grupo humano que crece necesita organizarse. Siendo más reflexivos en el contexto bíblico, vemos a Moisés cuando él trataba de gobernar a ese grupo. 3 millones aproximadamente de judíos saliendo y migrando de la esclavitud. Y eso contando, dice, los hombres, más las mujeres, más los hijos, más el perrito, más el ganado. Imagínese un líder. Jetro, su suegro, lo vio atareado un día a Moisés atendiendo 1000 de problemas de toda esa comunidad. Le dijo, mira Moisés, te vas a morir así. Yo te recomiendo que dividas en grupos de 100, después en grupos de 50 y ponga cabezas, representantes tuyos para que lidien con esto. Gran consejo. Pero eso fue allá, en el desierto. ¿Qué pasó con la primera iglesia conformada después de que el Señor Jesucristo partiera al cielo, nos dejara el gran consolador y que nosotros teníamos que observar en el futuro de cómo es este proceso? Ahí viene esta conformación en donde la palabra de Dios nos narra y nos dice que miles se acercaban al Señor. Lo hemos dicho, 3,000, 5,000, y cada vez iban aumentando. La narración de la palabra de Dios en esta mañana nos dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjese usted que viene una nomenclatura interesante. A nosotros nos gusta llamarnos hermanos en Cristo. La palabra de Dios en esta primera iglesia dice, todos eran discípulos, es decir, seguidores de Jesús. Y ese es el correcto nombre. ¿Cómo estás, discípulo? Y algunos van a decir, ¿y qué pasó aquí? Pero el sentido concreto de la primera congregación era eso, todos seguidores de Jesús. Y eran miles, como digo, crecieron en número. Y entonces comenzaron a identificarse. Aquí quiero detenerme un poquito para entender bien la narración bíblica. Los judíos habían sido maltratados históricamente y muchas veces, pero en la última dispersión, cuando Babilonia impuso todo el régimen y ellos tuvieron que salir corriendo, unos por aquí, otros por allá, entonces ellos migraron y fueron adquiriendo una nacionalidad, a más de la suya de ser judío, tenían que adoptar donde estaban. Cuando los judíos que se fueron a Grecia se asimilaron, a ellos se les llamó los helenistas. Estos judíos eran helenistas. Cuando fueron convocados otra vez, reconocieron a Jesús como su Señor, se rindieron, pero eran judíos llamados, para distinguirlos, griegos, porque se habían asimilado a esa cultura. Eran los helenistas. Pero los otros que se habían conservado con su identidad se los conocía como los hebreos. Y este gran grupo de la congregación
estaba mezclado con judíos helenistas y con judíos hebreos, para que se entienda un poco la narración de la Biblia. Habían crecido tanto en número, conocían ya la palabra de Dios, estaban muy bien instruidos, sabían de lo que se trataba la reunión, la congregación de alabanza al Señor, de cánticos y de escuchar la lectura de la palabra y una reflexión y mucha oración. Ellos estaban muy contentos. Pero en el diario vivir comenzaron a haber murmuraciones. ¡Qué raro! Todo grupo humano, toda asociación de hombres y de mujeres que nos pertenecemos a la asociación tal, a la federación no sé cuál, y en la congregación igual, en iglesia, puede surgir este temita. Surgieron murmuraciones. Estoy investigando un poco más cuál era el sentido de esta palabra. Samuel Pérez Millo dice, es que la murmuración termina siendo el chisme que se dice entre dientes y se pasa de uno a otro. Y cuando comienza de uno, termina ya totalmente distorsionado. El teléfono dañado. Entonces, surgieron murmuraciones, dice la palabra de Dios, entre los judíos helenistas, llamados griegos, y los judíos hebreos. ¿Por qué? Porque la ley que se respetaba a rajatabla decía que los hermanos tienen que vigilar por las viudas y los huérfanos. Y entonces hubo una murmuración porque cuando se recogía la ofrenda, quienes la administraban tenían que favorecer a las viudas. Tenían que repartir a las viudas. Y entonces la murmuración, que ya la vamos a revisar un poquito más, comenzó a dañar esto, porque los unos decían, es que los judíos hebreos se están quedando con todo y no les están dando a nuestras viudas del grupo de los griegos. Y esa era la murmuración. Entonces había una mala administración, corrupción diríamos hoy. Y entonces comenzó a dañar el ambiente de la primera iglesia. Imagínense, no es novedad. La primera iglesia comenzó a sufrir esto. Yo les voy a pedir que me acompañen y vamos a proyectar obviamente Santiago 1:27. Para recordar que la enseñanza quedó tan prendada que el apóstol Santiago va a decir esto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Pero qué rico que es murmurar. Un chismecito no cae mal. Y algunos lo disfrutan. Proverbios 16:28 va a decir, el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. ¿No es cierto? ¿Cuántas amistades no se han venido al piso? Por el chisme. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocado delicioso. Cuéntate, otrita, pues, ¿qué más sabes? Ese es el bocado delicioso, el chisme del día. Y descienden hasta lo profundo del vientre. Eso sí, se acumula y se guarda. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca destruye a su prójimo, pero los justos son librados del conocimiento. Es que el que chismea termina siendo hipócrita. Punto. Entonces, este pecadillo que parece que es el chismecito nomás, ¿no? Va derivando en algo mucho más grande y termina siendo muy nocivo. Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua destructora. No se asombre de que haya alguien que vaya a pedirle que le cuente chisme y que mienta. Y dice, es que te faltó añadirle estito a ese chisme porque era completo. Entonces, circula todo un chisme. Cuidado, la primera iglesia de la que estamos hablando, cuando estuvo constituida por hombres al fin y al cabo y mujeres al fin y al cabo, surgió este rumor, este chisme. No están dando lo que corresponde a nuestras viudas. Se está agarrando la viuda de no sé cuánto, que es de los hebreos. Esa se está llevando todo.
le están repartiendo mal. Y eso siempre va a suceder. La advertencia es válida hasta el día de hoy. Fíjese usted cómo este ejemplo de la vida de la primera iglesia va a servir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya hemos explicado ese contexto. Entonces, los 12, raramente se va a mencionar esto, que los 12 apóstoles se reúnan, porque ellos estaban entusiasmados viendo cómo crecía la iglesia. Pero cuando ya aparecieron los líos administrativos y de repartidas de comidas y de todo, digo, no. Vamos a reunirnos y a hablar de esta cosa porque nos está dañando espiritualmente. Porque estas cosas comienzan así y terminan dañando espiritualmente. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Una observación de la organización de una iglesia. La Biblia enseña que cuando hay temas que comprometen a todos, debe haber una reunión congregacional, que es un estilo de administración de la iglesia. Llamar a todos para decidir sobre asuntos de administración, cosas importantes. Más cuando se decide trabajar sobre temas espirituales de organización de la congregación, los apóstoles eran los convocados. Surgen dos esquemas de administración para la iglesia, el uno el congregacional y el otro conocido como el presbiteriano. Porque en el presbiteriano es un grupo seleccionado, dígase los apóstoles, en donde se deciden temas espirituales. Porque eso no se puede repartir abiertamente. Pero los congregacionales sí tienen que ver. Por ejemplo, yo voy a tener un plan de construcción de la iglesia, presento el plano, digo, vamos a quedar acá, vamos. Hermanos, esto es congregacional. O todos participamos o no salimos de este proyecto. Es un desafío congregacional. Y entonces tiene sentido. Pero hay temas íntimos espirituales que conviene mantenerlos con el grupo. En este caso los apóstoles. Pero esta vez los 12 dijeron, no, esto es congregacional. Porque se hablaba de cómo distribuir las ofrendas. Y entonces surge esta gran lección. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Diferenciemos, dijeron los apóstoles. Nosotros nos encargamos de enseñar la palabra de Dios, pero necesitamos a alguien que regule cómo administrar la ofrenda, cómo se va a dar, en qué se va a invertir, qué va a suceder. Eso es un tema. Y entonces viene con énfasis algo que yo lo defiendo a rajatabla. Los pastores, el grupo espiritual comprometido en el pastorado, no mete la mano en la economía de la iglesia, no administra dinero. Hay una separación en donde el cuerpo directivo especializado en administración y en trámites y todo, eso es lo que hace. Y hay un grupo espiritual dedicado a administrar la palabra. Y hasta aquí nosotros vamos encontrando que se han cometido serios errores. Porque hay pastores que administran, reciben la ofrenda y después a la salida le dan a él y él decide qué es lo que va a hacer con la plata. Y mañana aparece con el Mercedes y con la Mercedes. Se corrompió todo, se dañó todo, porque en el modelo bíblico esto tiene que ser así. Para eso se nombra gente que se dedique a administrar eso. Ahora, nosotros hubiéramos puesto como requisitos, a ver, aquí tiene que ser alguien que califique en finanzas, alguien que califique en secretariado bilingüe, alguien que tenga capacidades de administrador, graduado en administración de empresas, ese tiene que ser. Ahora mire usted lo que pasó acá en la iglesia. Ese no fue el concepto. Mire, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primerito. Gente de buen testimonio. Es decir, que tenga integridad en la vida.
que en su vida cristiana sea un crisol, que no tenga tachas, que no tenga molestias de orden espiritual con el cual uno, no, dices que este ha sido terrible administrando una empresa, le quebró a la empresa. Eso no se vio en el tiempo de la primera iglesia. Varones de buen testimonio. Luego dijo 7, porque 7 apunta a la perfección siempre en la Biblia, buscando el número perfecto con el cual se puede hacer una tarea. Y aquí se repite, los 7. No se busca 50, no se busca 40, no se busca 2, se busca 7. Es lo aconsejable de tener en ese número para poder hacer una buena administración desde el punto de vista espiritual. Primera cosa, de integridad, de buen testimonio. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando a mí me dicen si chequeaste el aceite del vehículo, tengo que destapar, buscar esa varita, meter y ver cuánto marca. Está lleno. Y yo digo espiritualmente, ¿cómo el Señor nos meterá una varita y dirá, está vacío todavía, te falta? Échele más aceite, más oración, más vida de santificación, más todo lo que el Señor demanda, para tener este requisito de poder pasar a ser del grupo de la administración. Llenos del Espíritu Santo. Habría que leer Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, y ahí viene, amor, gozo, paz, paciencia, y templanza. Hay que reunir todo eso. Dice, ahora sí puedo decir que estoy andando con el Señor. Y una humildad tremenda. Aparte de eso, sabiduría. ¿Y eso qué? ¿Dónde venden eso? ¿Dónde se compra? ¿Quién es el que da? Va a decir la palabra de Dios. Les pido buscar en Santiago capítulo 3, verso 14 al 17. Miren ustedes, aquí está la receta completita. Y viene la palabra de Dios. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Mire, envidias amargas, rivalidades en el corazón, solo eso indica que la sabiduría ya se fue. Esa es una sabiduría diabólica. Así dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Vuelvo al tema que nos ocupa. Si a las viudas había que repartirles bien la ofrenda, alguien que entra con esta condición va a seguir haciendo tonteras. Va a distraer por otro lado, va a ser peor. Tiene que ser alguien que no tenga envidias ni rivalidades. Es que me vio mal en el culto, a ese no le doy. Y ha perdurado eso en los años. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, miren ustedes, pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Ahí está la receta. ¿Quiénes calificamos para eso? ¡Qué susto! Pero se buscaba varones para administrar esa primera iglesia con estas cualidades, no era cualquiera. Y era la parte directiva, porque la parte espiritual estaba bien estructurada. Amenazada por los rumores, los chismes y todo, dijeron, no, aquí hay que buscar gente que le ponga orden. Por eso decimos que si la cabeza está dañada, todo lo demás viene dañado. Si el jefe, el director, el supremo está mal, lo demás viene mal. Y entonces estaban con este desafío, buscar varones de esta condición. Y deberían tener
entonces el Espíritu Santo, buen testimonio, sabiduría. Entonces sí, les encargaríamos el trabajo. Y era facilito, dice, comenzar a ver las carpetas. Hoy en día, de esto es experta la Gaby, el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, antes de lanzar una candidatura y aprobarla, somete a la opinión pública para ver si alguien tiene objeciones. Y alguien dice, no, ese caballero me consta, pasó esto, pasó el otro, se va. Pero ahora como hay maneras de... todo pasa. Frente al Señor, en la iglesia, estas cosas se demandan con pureza, es la enseñanza del día de hoy. Sigamos. Va a decir la palabra de Dios, nosotros persistiremos en la oración. Mire usted Lucas 6:12. Y aconteció en aquellos días que él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ese es el modelo. Nosotros tenemos que perseverar en oración cuando compartimos la palabra. Si no hay inspiración del Señor, si no hay la oración de por medio, si no hay el guardarse para tener este tiempo de exponer la palabra de Dios con santidad, entonces no vale de nada. Hay una demanda para el grupo pastoral. Ustedes tienen que obedecer esto, va a decir la palabra del Señor. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Obviamente, el diseño de la iglesia es que compartamos el Evangelio. Y entre más nos centremos a la palabra de Dios, mejor, porque ella habla sola. ¿No les parece que estos versos son poderosos y fuertes? El Señor los ha dejado allí para que justamente trabaje el Espíritu Santo con nosotros. Va a decir que agradó la propuesta a toda la multitud. Se calmaron los ánimos de los reclamos, los chismes, los rumores y toda la cosa. Y cuando los escucharon, sí, nos parece muy buena sugerencia la de buscar a 7 varones para que administre. ¿Y qué creen ustedes? El grupo de los helenistas frente al grupo de los hebreos, confrontados por la mala distribución, se proponen hacer una elección. Y curiosamente eligen también ellos al grupo que les iba a compartir y a dirigir en la distribución de las ofrendas. Y escogen a 7 helenistas, a los que reclamaban. Hacen la votación y prefirieron darles a ellos que eran los que reclamaban. En nuestro medio, ¿qué sería la posición? No, tienen que ser iguales. Iguales. Y escojan que sean iguales. No, y el que debe dirigir, no. Acá se escogieron a 7. Esteban, de quien vamos a hablar el próximo domingo. Esteban. Felipe, aquel evangelista pero tremendo, que se despertó en ese tiempo, que tuvo una historia brillante dentro de la vida de la iglesia. Prócoro. Este Prócoro me llamó la atención y lo busqué. Se constituyó en el mejor ayudante de Juan. Era su brazo derecho. Se afilió con Juan y siguió con él. Luego vino Nicanor, vino Timón, Pármenas y Nicolás. De este Nicolás se habla un poquito más, porque los otros no tienen ninguna otra mención, sin embargo ejecutaron la administración que se les encargó. Y casi no tienen trascendencia mayor en la narración bíblica, pero Nicolás estuvo como prosélito de Antioquía. Quiere decir que fue uno de los primeros que estuvo metido en el desarrollo de esa hija de iglesia, en Antioquía. Porque allí es donde comenzaron a florecer también otros misioneros y comenzó a esparcirse el evangelio. Pero quien comenzó y estuvo primerito ahí fue Nicolás. Es decir, hubo gente comprometida con la causa del Señor Jesucristo. No fueron invitados. Porque esta es otra cosa. El día de hoy nos hemos acostumbrado a los consultores. Lo hablo yo desde el punto de vista médico, he sido consultor para algunos trabajos médicos y es bonito, le pagan bien,
le tratan bien, y uno va y hace una consultoría y tiene que rendir el informe de su consultoría y todo para que al final diga, qué bueno. Pero viene el consultor, hace su tarea y se va. Ahí no habían consultores. Habría que preguntarle a Nicolás lo que le costó ser el prosélito de Antioquía. Y la gran mayoría de ellos murieron ajusticiados por los romanos. Pero pagaron por la causa, la hicieron. Y estuvieron allí al pie del cañón. Ese es el grupo de la administración con el cual nosotros queríamos identificarnos esta mañana. A los cuales, a este grupo, presentaron a los apóstoles. Sí, ya una vez que se pusieron de acuerdo, creo, a los apóstoles que estaban esperando el resultado, si aquí les presentamos a los 7. Allí estaba Esteban. Dice la palabra de Dios que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él fue el que encabezaba el grupo. Pero tenía cualidades espirituales altísimas, tan altas como un apóstol. No era cualquiera. Era gente temerosa de Dios. No se buscaba el especialista en finanzas. Se buscaba el que tenía la llenura del Espíritu Santo, el que tenía la integridad y el que tenía la sabiduría de la que acabamos de hablar. Eso es lo que la iglesia debe tener. ¿Cuánta falta nos hace el día de hoy tener estos referentes cuando hay una explosión de sectas, y hay que decirlo claro, en donde se está abusando de la búsqueda genuina de la gente, porque hay una ansiedad espiritual seria en medio de la gente. Y se abusa de eso y se mete una secta a ofrecer, como vulgarmente diríamos, el oro y el moro. ¿Cuánto tiene usted de ofrenda? Entre más tenga, más bendición va a tener. Falso. Que yo le voy a dar la profecía. Falso. Y se van levantando sectas que por la avidez que tiene la gente se mete. Y después les resulta difícil salir. Hemos mencionado otras veces que hay congregaciones en donde se practican cultos de santidad. El chirlazo santo. De manera que el pastor ese rato dice, este es el momento de la santidad. Y usted se le dice, ¡chan! Al compañero. Para santificarlo. El vómito santo. Se estimulan al vómito. Oiga, ¿qué les pasa? Ese no es el modelo de la iglesia que el Señor puso. Ha habido una degradación de todo el concepto de lo que es una congregación dedicada a alabar a Dios, a buscar el rostro del Señor, a ponernos con dolor y tristeza cuando hay dolor y tristeza en uno de los dos miembros. Porque la iglesia es un cuerpo. Y en el cuerpo, si el dedo chiquito del pie, ese feo, con esa uña torcida, se inflama, oiga, todo el cuerpo se inflama, todo el cuerpo se pone mal, no puede caminar. Y en la congregación, que es el cuerpo de Cristo, uno que tenga una dolencia debe afectar a toda la congregación, llorar por él y soportarlo, o por ella. Pero la iglesia debe mostrar este cuerpo de Cristo solidario. Para eso hay que congregarse, porque si no tampoco nos enteramos y no sabemos nada. Y es lindo entonces ahora hablar de los manantiales, que tenemos el desafío de reestructurarlos porque la pandemia nos quebró todo y queremos volverlos a formar, porque allí es donde tenemos el contacto uno a uno, casi con grupos de 15, 20 hermanos. Basta, nos conocemos, lloramos unos por otros. Ahí es donde la iglesia se hace efectiva. Si usted está acostumbrado a una iglesia de miles, oiga, no hay ni cómo pastorear. Hay que buscar delegados como Moisés, para que pastoreen a 100, pastoreen a 50, si no, no se puede. Pero a mí me gusta una iglesia que sea manejable en términos de conocimiento, porque así podemos orar unos por otros. Conocer la necesidad del otro, saber en qué momento debemos participar. Oiga, cómo agradezco las oraciones de ustedes en los tiempos de mi enfermedad. Yo la siento. Yo sé que esa oración sí existe como intercesión porque me soporta, me ayuda, me alienta. Y el Señor acude a mí
de 1000 maneras, de 1000 formas, como hemos hablado. Pero es cuando la congregación se pone de acuerdo. Qué pena que se pierdan aquellos que no se atreven a venir. Sería lindo verlos con la mascarilla, por lo menos. Yo sé que ese es Paul porque ya le conozco. Pero el Señor nos conoce a nosotros en lo íntimo. Y Él sabe atender nuestras peticiones. Y lindo que la iglesia pueda hacerlo. Les presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos no tiene nada que ver con la agresión. Porque ahora imponer las manos significa... Y también hay cultos así, hermanos queridos. Le llaman a usted para imponerle las manos y le dan un fuerte golpe y ya queda. Ya quedó impuesto las manos. La imposición de manos es una simbología que tiene una transmisión de santidad, en donde la autoridad espiritual de la iglesia, el pastor, los ancianos, imponen sus manos invocando la presencia de Dios para que cure a ese hermano, lo bendiga, lo use, donde quiera que vaya, que el Señor le acompañe. Oiga, y esa es nuestra satisfacción enorme de saber que el Señor escuche esa oración y que al imponer las manos estamos impartiendo bendición. Porque esa es nuestra función. No es que yo tenga magia en las manos, es la obediencia a la palabra de Dios. Imponer las manos para orar. Qué lindo. Si un hijo se va de casa y decide y anuncia que va a vivir y se va, vamos a orar por ti. En casa, el sacerdote, el padre, orando para que el Señor guíe esa vida y el Señor escuche esa oración. Ahora, las prácticas de la iglesia también tienen que ver que nosotros demos el ejemplo. Creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Parece que se arregló el tema de las viudas, toda la cosa comenzó a marchar y a funcionar muy bien, seguían predicando el evangelio y sigue. Yo me quedé con mucho dolor cuando leí la noticia de Bolivia, el presagio de lo que va a pasar en Colombia, lo que pasa en México, lo que en otras latitudes ya se está anunciando. El presidente Ortega en Nicaragua dijo que declara a la nación libre de Dios, que no lo necesita. ¡Qué grave! Vamos a ver cuál será la respuesta de Dios. Dura cosa es caer en las manos de tu Señor. Y han pasado muchas. Venezuela ya lo experimentó. Con el Señor no se juega. No se puede hacer eso. Y a nosotros nos toca comenzar a cohesionarnos más, porque esta ola, como toda novedad, va a ir saltando de país en país. Bolivia acaba de prohibir las congregaciones, los cultos, los cantos. No puedes estorbar la libertad de una persona predicándole del Evangelio. Te estás estorbando. Te pueden mandar a la cárcel. Eso acaba de decir ahora el presidente en Bolivia. Está llegando la hora de este ahorcamiento. El Señor dijo que vamos a padecer. Y es cierto. Comienza. Y comienza en el mundo, no solo en un país. Se comienza a regar. No pueden cantar ni hacer ruido porque estorban al vecindario. ¿Cómo sería el tiempo de Moisés en el desierto y toda la gente con el arpa, con todos los instrumentos de viento, alabando y cantando al Señor libremente? ¡Qué hermoso! ¿Cómo sería este tiempo de la primera iglesia? Reunidos. Ustedes saben que los sacerdotes eran muchos, cientos, y ellos se turnaban de acuerdo al orden jerárquico que tenían, porque a este sacerdote le tocaba echar el incienso para
crear el ambiente de manera que con olor fragante las oraciones suban al cielo. De ahí venía ese concepto. ¿Se acuerda usted de Zacarías? Él era uno de esos sacerdotes que estuvo en el templo en el momento y en la hora oportuna. Cuando se anunciaba lo de Elizabeth, y él, medio temeroso, dudoso, pues yo viejo, ella vieja, ¿qué? Juan el Bautista. Y no creyó, mudo, por no creer en el poder del Señor. Pero esos sacerdotes que tenían toda la unción para decir, este es el templo del Señor, aquí no vuela una mosca, aquí las oraciones van al cielo, aquí el incienso se riega, porque esto es la manifestación que nosotros queremos tener para llegar con las oraciones al cielo. Las costumbres se han ido trastocando. Hoy quedan solo las campanillas del incienso, la bulla y las oraciones vacuas, vacías. Hoy el Señor nos está invitando a ser una verdadera congregación, que observando los puntos que tenía esa primera iglesia, tratemos de construirlo. Yo quiero agradecer mucho en el Señor que tenemos la Fundación de Apoyo Cristiano, que es la forma directiva de esta iglesia, en donde no son 7, habrá que poner 2 más. Pero digo, los 5 que están trabajando, oigan, se encargan de lo económico, de lo administrativo, del dolor de cabeza, de todo eso y aquellos que estamos en el cuerpo pastoral, atendemos la palabra de Dios. Bueno, estamos parándonos, digo, por lo menos en rieles correctas. ¿Que debe crecer? Hay que ver cómo el Señor guía esto. Yo les cuento que durante la semana he tenido la bendición de contactar con 2 o 3 personas, pacientes, con quienes solo el hecho de orar con ellos ha significado una conmoción en su vida espiritual. Y yo ruego al Señor que, sea aquí o donde sea, ellos se rindan a los pies del Señor. Que se encuentren con el Señor. Muchos sacerdotes, dice la palabra de Dios, se convirtieron aceptando a Jesús. Lea usted esto, lo que dice. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hay poder en el Señor. Hay canciones hermosas esto, ¿no? De alabanza. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Se acuerda? Ay, el corazón salta, dice, sí, Señor, tú tienes poder. Y en ese poder descanso yo. No importa que los demás no lo vean, yo lo siento, lo sé y lo vivo. Es el poder de la palabra de Dios. Este mensaje ha tenido que ver con una iglesia organizada, que no hace sino reflejar a esa primera iglesia, que es la que nos modeló, que es la que nos guió de cómo debemos ser. Y gracias al Señor por perdurar, por perseverar, porque hay muchas que sí lo hacen. Nosotros nos sumamos con ellos y decimos, sí, Señor, no necesito un templo de cristal para llenar cultos de 3,000, de 5,000, porque hay otros asuntos ahí. Pero con que mi corazón sincero agradecido al Señor, sin murmuraciones, buscando la sabiduría del cielo y no la de la tierra, sea la que nos junta, eso es suficiente. Hermano querido y hermana querida, yo pido al Señor que guarde su corazón y que lo ponga a cuentas todos los días y que el Señor esté contigo de noche y de día. Esto es lo importante para que no estemos desapercibidos, desatendidos, porque la ola del mal sigue golpeando a la humanidad. Lo dicho por otros, lo repito yo. Cuando este mundo estalle, la única fuente y riqueza que va a sustentar a la humanidad será la iglesia.
aunque todo lo demás quede quebrado, ya no haya en quién creer, que la situación se vuelva tan caótica, la Iglesia de Cristo persevera. Yo les voy a pedir que nos pongamos en pie para darle gracias a Dios por su palabra. Comprometernos en todo lo posible con la integridad y que el Señor nos santifique, que el Señor nos tenga en su mano. Sé que habrá muchas demandas por diferentes circunstancias en los empleos, en la casa, en el vecindario. Tanta cosa, pero el Señor está allí. Clámale a Él primero. Vamos a orar. Amado Señor, qué riqueza tiene tu palabra con enseñarnos cosas tan simples y sencillas, pero que son tan profundas, que obligan a revisar nuestra vida, obligan a reordenar nuestras prioridades, Señor, a curar dolores y quebrantos, y llenarnos del gozo del cual habla Gálatas 5, como fruto del amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Señor, llénanos del fruto del Espíritu Santo. Queremos, Señor, caminar en tus pasos. Gracias, Señor, porque nosotros queremos estar en tu viña, trabajando noche y día. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y escuchamos la alabanza. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.